Ignacio Mendoza, un terrateniente millonario y arrogante, hizo una apuesta de $500,000 a quien pudiera domar a su caballo salvaje. Pero lo que nadie esperaba era que un anciano vagabundo de 80 años aceptaría el reto con un secreto que cambiaría para siempre el rumbo de esta historia. En la enorme hacienda conocida como El Mirador, la más grande de toda la región, el polvo flotaba en el aire iluminado por el sol poniente, mientras Ignacio miraba desde el balcón cómo giraba lentamente un vaso de whisky caro entre sus dedos. Sus ojos, duros y fríos como piedras de río, seguían cada movimiento frenético del caballo en el corral principal. «Le llamo el negro», susurró con una sonrisa cargada de soberbia. El caballo, un semental andaluz negro como la noche, se levantaba sobre sus patas traseras, relinchando con fuerza y derribando sin piedad al tercer domador que intentaba controlarlo. El hombre cayó pesadamente al suelo, rodando para evitar ser aplastado por los cascos furiosos. Ignacio soltó una risa seca y sin gracia que retumbó por toda la finca. Con sus 53 años, canas en el cabello y bigote perfectamente recortado, representaba la arrogancia que la riqueza puede engendrar. Era heredero de una familia con tradiciones y un desprecio marcado hacia cualquiera que no estuviera a su nivel, una herencia tan pesada como su fortuna. «Basta, señor Rodríguez», exclamó, viendo cómo el domador se levantaba tambaleante y sangrando. «Ya no perderé más tiempo con ineptos». Los trabajadores lo ayudaron a salir mientras el caballo continuaba su frenético juego de poder, burlándose de todos los que se atrevían a enfrentarlo. «Don Ignacio», dijo Mateo, el encargado de la hacienda, acercándose con cuidado. «Ya van 10 los que lo intentan. Tal vez sea hora de aceptar que este caballo no se deja domar». Ignacio le lanzó una mirada fulminante. «No digas tonterías. Todo caballo puede ser domado. El problema es que aquí abundan los charlatanes que se creen expertos». Con paso firme bajó del balcón y se acercó a la cerca del corral. El caballo detectó su presencia, giró y lo miró fijamente con ojos negros llenos de desafío. «No fue casualidad que lo llamara el negro», murmuró para sí. «Lleva un fuego infernal en la sangre». En ese instante, una idea brillante cruzó su mente. No era solo un pensamiento, sino una oportunidad para demostrar quién mandaba realmente en ese lugar. «Mateo, acércate», ordenó sin apartar la vista del caballo. El capataz se acercó con respeto. «Quiero que hagas un anuncio que llegue a cada rincón de la región. Estoy ofreciendo $500,000 a quien pueda domar a el negro». Mateo lo miró sorprendido. «Señor, esa cantidad es una fortuna para la gente común». «Lo sé», respondió Ignacio con una sonrisa fría. «Pero no te hagas ilusiones, nadie va a ganar». El rumor corrió rápido como incendio en pastizal seco. En menos de una semana, decenas de hombres formaron fila en las puertas del Mirador, desde domadores con experiencia hasta jóvenes arrogantes y ancianos curtidos por los años. Uno tras otro entraron al corral y salieron derrotados. Cada caída aumentaba la recompensa, $100,000, $200,000. La leyenda del caballo indómito de Ignacio Mendoza se extendía más allá de las fronteras del pueblo. «Deberías ver la expresión en sus caras cuando terminan en el suelo», comentaba Ignacio en una cena con los hombres más influyentes de la región. «Se dan cuenta de golpe que no son más que insectos». «¿Y si alguien lo logra?», preguntó Diego Valenzuela, uno de los pocos valientes que se atrevía a cuestionar a Ignacio frente a todos. «No va a pasar», contestó él, mientras servía otra copa de vino. Pero ahora, con $500,000 en juego, el espectáculo apenas comenzaba. Los retadores no dejaban de llegar. Al principio, eran caballeros respetados y con nombres reconocidos en el mundo de la equitación. Pero conforme la recompensa subía,
Aparecieron oportunistas, desesperados y quienes no tenían nada que perder. Ignacio los veía a todos como actores de un cruel show que él disfrutaba en primera fila. «Patrón», le dijo Mateo en una tarde sofocante, mientras observaban cómo otro domador era llevado en camilla al hospital tras una caída brutal. La gente empieza a murmurar. Dicen que se está divirtiendo con el sufrimiento de los demás. Ignacio se encogió de hombros y dijo con indiferencia: «Que hablen. Todos esos hombres saben a lo que se enfrentan cuando entran a ese corral. La decisión es suya». Poco después, la noticia corrió rápido. La fama del desafío había llegado hasta las grandes ciudades y ya se comentaba en programas nacionales de televisión. «Esto ya no es solo cuestión de domar a un caballo», comentó Mateo al entrar a la oficina donde trabajaba Ignacio. «No me vengas con insolencias, maldito», respondió Ignacio sin despegar la vista de sus papeles. «¿No entiendes nada?». Mateo dudó un momento y agregó: «Esta mañana llegó un hombre diferente a la ciudad, un viejo preguntaba por el desafío». Ignacio finalmente levantó la mirada, curioso. «¿Y qué tiene ese viejo?», preguntó. «No sabría explicarlo, patrón», era como si. Mateo se quedó en silencio, sin saber cómo continuar. Ignacio soltó una risa burlona y volvió a sus documentos. «Probablemente otro viejo borracho. Seguro van a aparecer muchos como ese ahora. $500,000 hace que hasta las ratas salgan de las alcantarillas». Lo que Ignacio no sabía era que mientras hablaba, el viejo en cuestión caminaba despacio por las calles polvorientas que conducían a El Mirador. Sus ropas estaban gastadas, su rostro curtido y arrugado, marcado por cicatrices que contaban historias de una vida dura. La barba larga y desaliñada ocultaba parte de sus rasgos, que décadas atrás habían sido imponentes. Pero sus ojos, eso sí, se mantenían claros y penetrantes, llenos de una sabiduría callada que contrastaba con su aspecto desaliñado. No se detenía a platicar con nadie, solo preguntaba en voz baja por el camino a la hacienda. La gente lo miraba con mezcla de lástima y desprecio, y algunos hasta se burlaban abiertamente ante la idea de que un viejo desaliñado pudiera enfrentar al infame negro. «Vete a tu casa, viejo», le dijo un joven con burla. «Ese caballo te va a matar». El viejo simplemente sonrió, aunque sus ojos no compartían esa sonrisa, y siguió su camino. Sabía perfectamente a dónde iba y, más importante aún, sabía por qué. Al día siguiente, ya entrada la tarde, cuando el sol comenzaba a caer y pintaba el cielo de tonos naranja y rojo, el viejo llegó finalmente a las imponentes puertas de El Mirador. La multitud reunida para presenciar los intentos de domar al negro se abrió sin querer, como si su sola presencia impusiera respeto, a pesar de su apariencia humilde. «Miren lo que tenemos aquí», se burló uno de los guardias con una risa alta. «Un viejo borracho queriendo ganar $500,000». El viejo no dijo nada. Solo levantó la mirada hacia la enorme mansión en lo alto de la colina, donde Ignacio Mendoza observaba todo desde su privilegiado puesto. Por un instante, sus miradas se cruzaron a lo lejos y algo extraño ocurrió. La arrogante sonrisa de Ignacio se borró por un segundo, como si una sombra le hubiera atravesado el rostro. «¿Qué pasa, patrón?», preguntó Mateo, notando el cambio. Ignacio negó con la cabeza, intentando recomponerse. «Nada, solo otro tonto más para alimentar el espectáculo». Levantó el vaso en un brindis silencioso. «Que siga el show». La multitud, más grande que nunca, se apretujaba alrededor del corral principal. No todos los días hay $500,000 en juego, y el cruel espectáculo de Ignacio Mendoza se había convertido en la principal atracción de la región. «No entiendo por qué permite que este tipo de gente entre a la propiedad»,
comentó un empleado mientras observaba al viejo desaliñado que esperaba su turno, sentado bajo la sombra de un árbol. Ignacio sonrió, con los ojos fijos en el anciano. El circo necesita payasos. Y mientras más patético sea el rival, más humillación habrá, y más fuerte será la leyenda del negro. Mateo observaba todo desde el balcón, con los brazos cruzados y claro desagrado por ese extraño circo que Ignacio había armado. Sus ojos estaban ahora fijos en el viejo, la única persona que parecía completamente ajena a la emoción y el ruido que lo rodeaban. «Muy bien, señores», anunció Ignacio con voz firme, callando a la multitud. «Hoy tenemos nuevos aspirantes al premio. ¿Quién será el primero?» Un joven fornido de unos 30 años dio un paso adelante. Vestía ropa de cuero nueva y llevaba un cinturón con una hebilla de plata reluciente. «Yo soy Ramón Vargas, señor Mendoza, de Guadalajara. He domado caballos desde los 12 años». Ignacio hizo un gesto de desprecio y le permitió entrar al corral. El negro estaba más inquieto que nunca, como si presintiera que ese día sería distinto. Ramón entró al corral con confianza, pero no duró ni un minuto. El semental negro lo lanzó por los aires con un movimiento brutal y cayó de golpe, con el brazo claramente fracturado. La multitud soltó un grito colectivo, algunos se rieron, otros voltearon la mirada. Ignacio solo tomó un sorbo de su bebida, impasible. Después de Ramón, llegaron dos más. Uno era un domador veterano de una finca cercana. Logró aguantar casi 2 minutos sobre el lomo del animal antes de ser arrojado violentamente contra la cerca. El otro, más viejo y precavido, ni siquiera intentó montarlo. Se rindió apenas el caballo mostró los dientes en señal clara de advertencia. «Patético», murmuró Ignacio con una sonrisa llena de desprecio. «Que los demás vengan a intentarlo». Y señaló al viejo que seguía sentado bajo la sombra de un árbol, observando todo con atención. La multitud empezó a burlarse. El anciano era lo opuesto a un domador, flaco, frágil, con manos arrugadas que parecían incapaces de sostener siquiera las riendas, con sus 80 años encima. «Oye, viejo», llamó Ignacio, «ya es tu turno de hacer el ridículo». El hombre se levantó despacio, como si cada paso estuviera medido. Caminó hacia el cercado con paso firme, pese a su apariencia delicada. No había miedo en sus ojos, solo una silenciosa determinación. Al llegar frente a Ignacio, se detuvo y lo miró directamente a los ojos. La intensidad de esa mirada fue tal que un escalofrío recorrió la espalda de Ignacio. «¿Cuál es tu nombre, viejo?», exigió Ignacio, tratando de ocultar su incomodidad. «Ahora el nombre no importa», respondió con voz áspera pero clara. «Pero lo vas a recordar antes de que termine este día». Un murmullo recorrió la multitud. Nadie le hablaba así a Ignacio Mendoza. Nadie. El viejo ignoró la tensión que había creado y caminó tranquilo hacia el cercado. Mateo abrió la puerta, intercambiando una mirada preocupada con Ignacio, quien ya mostraba signos visibles de irritación. El negro retrocedió hasta el extremo opuesto del corral, fijando la mirada en el nuevo rival. Resopló, golpeó el suelo con sus patas y levantó polvo. El viejo entró con calma y cerró la puerta tras de sí. La multitud quedó en silencio, esperando el desastre que todos daban por seguro. «Ese viejo va a morir», susurró alguien entre la gente. «Ignacio está loco por permitir esto», respondió otro. Pero lo que sucedió después dejó a todos congelados. El anciano se quedó quieto en el centro del cercado, mirando al caballo sin hacer ningún movimiento brusco, sin intentar acercarse, como si estuviera conversando con el animal solo con la mirada. Al principio, el caballo se agitó más, corriendo en círculos y resoplando con fuerza, pero poco a poco sus movimientos se fueron calmando.
El viejo permaneció inmóvil, respirando profundo y sin apartar la vista de los ojos del animal. Entonces, para sorpresa de todos, comenzó a emitir sonidos. No era español ni ningún idioma conocido, sino suaves melodías que parecían fluir directo hacia el caballo. ¿Qué demonios está haciendo?, preguntó Ignacio, con el vaso de whisky congelado a medio camino de sus labios. Mateo respondió en voz baja. Está hablando con el caballo, y el caballo lo está escuchando. De hecho, el negro se detuvo por completo. Sus orejas se alzaron, atentas a aquellos sonidos que el viejo producía. Con una delicadeza que contrastaba con su aspecto tosco, el anciano extendió la mano. «Se va a cortar los dedos», rió nerviosamente uno de los espectadores, pero el caballo no atacó. Tras un momento de duda, el animal se acercó paso a paso hasta tocar suavemente la mano extendida del viejo con su hocico. Un suspiro colectivo recorrió a la multitud. Nunca antes alguien había logrado siquiera tocar al caballo sin ser atacado. Y ahora ese extraño hombre no solo lo tocaba, sino que parecía haberlo calmado por completo. El viejo siguió con sus suaves sonidos, acariciando el cuello del caballo, que permanecía sorprendentemente dócil. Entonces, con un movimiento fluido que desmentía su edad, se colocó al lado del animal, sin silla ni bridas, subió lentamente a su lomo. El negro se estremeció, pero no intentó derribarlo. El anciano continuó susurros, inclinándose hacia adelante y acariciando la crin negra. Poco a poco, el caballo comenzó a moverse, primero con pasos vacilantes y luego con un trote controlado alrededor del corral. Parecían un solo ser, sincronizados en perfecta armonía. La multitud guardó silencio absoluto, presenciando algo que nadie había visto jamás. No se trataba de dominar por la fuerza, sino de una danza, una comunicación silenciosa entre hombre y bestia. Ignacio los observaba, con el rostro deformado por la incredulidad y una ira que crecía con cada segundo. Lo que debía ser un espectáculo más de humillación, se transformaba en una demostración de maestría que él no lograba comprender. Después de unos minutos que parecieron eternos, el viejo llevó al caballo hasta el centro del corral y desmontó con la misma suavidad con la que había subido. El negro se quedó a su lado, dócil como un corderito, tocando de vez en cuando el hombro del hombre con el hocico, como buscando su aprobación. El anciano hizo una reverencia casi imperceptible hacia el caballo y luego volteó hacia Ignacio. En sus labios se dibujó una sonrisa fina, pero sin alegría. «Creo que gané el desafío», dijo simplemente. La multitud estalló en aplausos y gritos de asombro. Algunos miraban al viejo como si fuera un mago o un ser mágico. Otros ya empezaban a calcular cuánto dinero acababan de ver ganar. Ignacio, sin embargo, no compartía el entusiasmo. Su rostro se había convertido en una máscara de pura furia. Bajó los escalones del porche con pasos pesados y se acercó al corral. «Esto tiene que ser algún truco», acusó, señalando con el dedo al viejo. «Ese hombre es un charlatán». El viejo salió tranquilo del corral, cerrando la puerta detrás de él. El negro se quedó quieto, observándolo a través de las tablas de madera. «No hubo ningún truco, señor Mendoza», respondió con dignidad. «Solo respeto, algo que usted parece desconocer». Ignacio avanzó con los puños apretados. «¿De verdad crees que voy a darle $500,000 a un viejo borracho y desaliñado? Un vagabundo que aparece de la nada y piensa que puede hacerme quedar como un idiota». La multitud comenzó a murmurar. El desafío había sido claro: domar al caballo y ganar el dinero, y todos habían sido testigos de lo imposible. «Usted dio su palabra», intervino Mateo, acercándose. Todos lo escucharon. Todos vieron lo que pasó aquí. «Cállese», rugió Ignacio.
Y tú, borracho, muéstrame las manos. El viejo extendió las manos sin titubear. Estaban ásperas, con cicatrices viejas, pero sorprendentemente firmes. Como sospechaba, dijo Ignacio con tono triunfante. Drogaste al animal. Seguro tienes alguna sustancia en esas manos sucias. Por eso el caballo se dejó. La acusación era absurda y todos lo sabían. El viejo no había tenido oportunidad de preparar ninguna trampa. Además, el comportamiento del caballo no indicaba estar bajo efecto de drogas, simplemente estaba domado de verdad. No seas ridículo, Ignacio, dijo una voz fuerte desde la multitud. Era Diego Valenzuela, que se acercó con paso firme. Todos vimos lo que pasó aquí. Este hombre ganó limpiamente. Págale. Ignacio se volvió furioso hacia Diego. No me digas qué hacer en mi propia propiedad, Valenzuela. Este tipo es un farsante y no voy a pagarle ni un centavo. El viejo observaba la escena con una calma desconcertante, como si esperara esa reacción. Pero sus ojos habían cambiado. Lo que antes era solo una intensidad silenciosa, ahora llevaba una sombra más profunda, un dolor antiguo, un resentimiento que parecía tan viejo como él mismo. Siempre supe que no pagarías, Ignacio, dijo al fin con voz firme. Los Mendoza nunca pagan sus deudas, ¿verdad? Algo en la forma en que pronunció el apellido hizo que todos callaran. Había una cercanía en sus palabras, como si conociera no solo a Ignacio, sino a generaciones enteras de Mendoza. Ignacio entrecerró los ojos, estudiando con detenimiento el rostro del viejo. ¿Quién eres?, preguntó con voz baja, cargada de desconfianza. El hombre no respondió de inmediato. Lentamente se quitó el sombrero viejo que le cubría el rostro. Con el mismo movimiento pausado, pasó la mano por su larga barba, como si por primera vez en mucho tiempo se mirara a sí mismo sin máscaras. Hace mucho tiempo, dijo Ignacio finalmente, esperaba que solo tú me reconocieras. Ignacio dio un paso atrás sin querer. Había algo inquietantemente familiar en ese rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento. Entonces, desde el fondo de la multitud, surgió una exclamación. Un hombre mayor, apoyado en un bastón, abrió paso entre la gente. Era Manuel García, antiguo cuidador de caballos, quien había trabajado en varias haciendas de la región por más de 50 años. «Santa Madre de Dios», murmuró, acercándose con pasos temblorosos. «No puede ser». El viejo volvió su mirada hacia Manuel, y una sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Hola, viejo amigo», dijo suavemente. «Han pasado muchos años». Manuel se acercó con los ojos vidriosos, fijándose en el rostro del viejo. Extendió una mano temblorosa, como si quisiera tocarlo para confirmar que no era una ilusión. «Héctor», susurró con voz quebrada por la emoción. «Héctor Loyola». Un murmullo creció entre la multitud, volviéndose cada vez más fuerte. Incluso los jóvenes conocían ese nombre, transmitido en historias contadas en las noches. Héctor Loyola, el legendario domador que décadas atrás revolucionó el entrenamiento de caballos en la región. El hombre que hablaba con los animales. El hombre que desapareció misteriosamente en la cima de su fama, dejando solo rumores y leyendas. «Imposible», balbuceó Ignacio, mientras el color desaparecía de su rostro. «Héctor Loyola lleva años muerto», dijo Ignacio con desdén. «No muerto, Ignacio», respondió el viejo con voz firme, llena de una autoridad que parecía venir de décadas atrás. «Solo olvidado». Y eso fue justo lo que su familia quiso, ¿no es así? La multitud quedó en un silencio absoluto. No solo la identidad revelada los impactaba, sino la tensión palpable entre los dos hombres, cargada de una historia que nadie conocía del todo.
Héctor Loyola, repitió Manuel con certeza, y luego se volvió hacia la gente, alzando la voz. Es el mismo. Reconocería esos ojos en cualquier lugar. Este es el hombre que un día domó 50 caballos salvajes en un solo día, sin usar ni látigo ni espuelas. El hombre que enseñaba a los animales a bailar con solo un susurro. Mateo miraba alternando la mirada entre el patrón y el viejo, y por primera vez vio el miedo genuino en los ojos de Ignacio. «Patrón, ¿quién es realmente este hombre?», preguntó con cautela. Ignacio no respondió. Su mirada estaba fija en Héctor Loyola, como si ambos estuvieran inmersos en una conversación silenciosa que nadie más podía oír. «¿Sabías?», dijo Ignacio casi en un susurro. «¿Sabías del desafío del caballo? ¿Viniste aquí a propósito?». Héctor asintió lentamente. $500,000 es una suma que llama la atención, incluso para los que viven en las sombras. Pero no vine por el dinero, Ignacio. Vine para que todos supieran la verdad, sobre mí, sobre ti, sobre tu padre. Una corriente eléctrica pareció atravesar el aire. La mención a don Alejandro Mendoza, el temido y respetado padre de Ignacio, fallecido hace más de 10 años, añadió una nueva dimensión a la escena. «No te atrevas», gruñó Ignacio, dando un paso amenazante. «¿Atreverme a qué?», respondió Héctor sin retroceder. «A contar la verdad sobre cómo tu familia construyó este imperio, sobre lo que realmente pasó hace 30 años y lo que me hicieron». La multitud se dio cuenta de que estaban a punto de presenciar algo mucho más grande que un simple desafío de domar caballos. Se cerró el círculo alrededor de los dos hombres. El sol de la tarde comenzaba a ocultarse, lanzando largas sombras sobre el corral, el caballo ahora tranquilo, y los rostros tensos de todos los presentes. En ese instante, mientras dos hombres se enfrentaban, uno rodeado de riqueza y poder, y otro cargando la leyenda que su nombre representaba, el pasado comenzaba a salir a la luz, trayendo secretos que habían estado enterrados por décadas. Secretos que cambiarían para siempre el destino, no solo de ellos, sino de todos los que estaban ese día fatídico en el mirador. «Hay historias que deberían quedarse enterradas, Loyola», dijo Ignacio, con la voz temblando de furia contenida. «Y hay hombres que deberían permanecer en el olvido». Héctor Loyola sonrió, una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. «Ignacio, aprendí hace mucho que los secretos enterrados siempre encuentran la forma de salir a la superficie, como semillas que germinan en la oscuridad y, cuando menos lo esperas, rompen la tierra con renovada fuerza». La multitud permaneció en absoluto silencio. Manuel García, el viejo cuidador, se acercó apoyándose en su bastón. «Cuéntale, Héctor», pidió con la autoridad que da la edad avanzada. «Es hora de que se sepa la verdad». Héctor asintió lentamente y miró alrededor, observando los rostros atentos que lo rodeaban. Su voz, al hablar, llevaba el peso de décadas de silencio forzado. «Hace 30 años, me consideraban un milagro con los caballos. No era magia, como decían algunos, sino respeto. Comprender que cada animal tiene su propia alma, su propio lenguaje». Hizo una pausa, mirando brevemente al negro. «Tenía una finca modesta, no muy lejos de aquí, un pedazo de tierra que heredé de mi padre. No era grande, pero era suficiente para criar a mis caballos y vivir con dignidad». Héctor dio unos pasos, como si el movimiento ayudara a traer de vuelta esos recuerdos. En esa época, don Alejandro Mendoza, el padre de Ignacio, estaba expandiendo sus negocios. El mirador ya era la finca más grande de la región, pero nunca le bastaba. Su mirada se endureció. «Mi propiedad quedaba justo entre sus tierras y el río, un obstáculo para sus planes de crecimiento». Ignacio dio un paso amenazante. «Cuidado con lo que dices de mi padre»,
viejo. Solo cuento hechos, Ignacio. Hechos que muchos aquí ya conocen o sospechan. Era verdad. Entre los más viejos presentes, varios bajaron la mirada, como si esas palabras trajeran recuerdos incómodos que preferían olvidar. Don Alejandro me ofreció comprar mis tierras, continuó Héctor. Una oferta justa, debo reconocer, pero la rechacé. Esperanza no era solo tierra para mí. Era el legado de mi padre, el futuro de mis hijos, mi hogar. Hizo una pausa, juntando fuerzas para seguir. Y entonces comenzaron los accidentes, cercas que aparecían derribadas, animales desaparecidos, hasta que una noche mis establos se incendiaron. Un murmullo recorrió la multitud. Los incendios en establos son una de las peores tragedias para una finca, especialmente para alguien cuya vida giraba en torno a los caballos. Perdí casi todo esa noche, dijo Héctor con la voz quebrada. 7 de mis mejores caballos murieron, entre ellos Centella, una yegua que había entrenado desde que era potrilla. Fue como perder parte de mi familia. Al día siguiente del incendio, continuó Héctor, don Alejandro apareció en mi puerta. Se ofreció a comprar lo que quedaba de la propiedad, diciendo que necesitaba el dinero para empezar de nuevo. Pero la oferta estaba muy por debajo del valor real. Eso es mentira, interrumpió Ignacio, aunque su voz ya no tenía la fuerza de antes. No es mentira, y lo sabes, respondió Héctor con calma. Así como sabes lo que pasó después. El viejo domador miró a los rostros que lo rodeaban. Algunos evitaban su mirada, llenos de vergüenza por haber sido cómplices silenciosos. Otros, especialmente los más jóvenes, esperaban ansiosos el resto de la historia que nunca antes habían escuchado. Rechacé la oferta una vez más, prosiguió Héctor. Fue entonces cuando tu padre decidió jugar su última carta, una acusación de robo. De repente, 3 de los caballos más valiosos de don Alejandro desaparecieron de los establos de El Mirador. Se organizó una búsqueda y, como por arte de magia, los encontraron escondidos en un rincón remoto de mi propiedad. Héctor soltó una risa amarga. Yo, que vivía para mis caballos, acusado de robarlos. La ironía sería graciosa si no me hubiera destruido la vida. Diego Valenzuela, que escuchaba con atención, dio un paso adelante. Recuerdo ese caso, dijo pensativo. Yo era un niño, pero mi padre comentó que algo no cuadraba en esa historia. Héctor asintió, agradecido por el apoyo. Nada estaba bien, Diego. Fue un montaje desde el principio hasta el final. Pero, ¿quién cuestionaría a don Alejandro Mendoza, el hombre más poderoso de la región? ¿Quién me creería a mí, un simple domador, contra su palabra? Se volvió hacia Ignacio, con los ojos cargados no de odio, sino de una tristeza profunda. Tu padre usó su influencia para asegurarse de que me castigaran ejemplarmente. Fui condenado a 10 años de prisión. 10 años lejos de la luz del sol, del viento en las praderas, lejos del calor de los caballos que eran mi vida. El silencio fue total. Ni siquiera Ignacio intentaba interrumpir. Parecía más pequeño, como si el peso de la verdad lo aplastara lentamente. Mientras yo pudría en la cárcel, don Alejandro compró mi propiedad por casi nada. Mi esposa Carmen no soportó la vergüenza ni la presión. Se llevó a nuestros hijos pequeños, Lucía y Miguel, a vivir con familiares en otra provincia. La voz de Héctor se quebró. Nunca los volví a ver. Cuando salí de la cárcel, años después, por buen comportamiento, era un hombre destruido, reputación arruinada, familia dispersa, tierra en manos de quien me traicionó. Héctor miró a su alrededor, hacia la finca que alguna vez fue su hogar. El mirador había crecido, devorando a Esperanza, borrando incluso el recuerdo de que alguna vez existió una hacienda ahí. Manuel García se acercó,
poniendo una mano temblorosa en el hombro de Héctor. Muchos de nosotros sospechábamos, amigo, dijo con pesar, pero éramos demasiado cobardes para hablar. Héctor apretó la mano del viejo amigo en señal de comprensión. No los culpo, Manuel. El miedo es una cadena más fuerte que cualquier acero. ¿Y qué pasó después de salir de la cárcel?, preguntó alguien del público. Vagué, respondió Héctor con sencillez, de ciudad en ciudad, de rancho en rancho, trabajando aquí y allá, siempre con caballos, pero nunca con mi verdadero nombre. Héctor Loyola había muerto para todos los efectos. Me convertí en un viejo vagabundo sin pasado ni futuro. Miró a Ignacio, quien ahora evitaba su mirada, y agregó. Hace unas semanas escuché del famoso desafío del hijo de don Alejandro, el arrogante Ignacio Mendoza, que ofrecía $500,000 a quien lograra domar a su caballo indómito. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Supe que era una señal. Era hora de salir de las sombras. Ignacio finalmente levantó los ojos y los encontró con los de Héctor. Mi padre murió hace 10 años, dijo con voz extrañamente sin su arrogancia habitual. Se llevó sus secretos a la tumba. No todos, respondió Héctor. Porque yo estoy aquí vivo para contar la verdad. Un movimiento repentino llamó la atención de todos. Mateo, el capataz que había estado observando en silencio, avanzó con paso firme. Don Ignacio, dijo con voz temblorosa, hay algo que necesito decir. Ignacio lo miró con desconfianza. ¿Qué pasa, Mateo? El hombre respiró profundo y continuó. Yo sabía lo que su padre le hizo al señor Loyola. Yo ayudé. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Mateo levantó las manos para pedir silencio. Era joven cuando llegué a El Mirador. Don Alejandro me ordenó que durante la noche llevara los caballos a la propiedad de Loyola. Dijo que era solo una prueba de lealtad, que no pasaría nada malo. Bajé la mirada, visiblemente apenado. Cuando el señor se enteró, fui arrestado. Comprendí lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. Ignacio dio un paso atrás, como si le hubieran dado un golpe directo. ¿Lo supiste todo este tiempo?, preguntó, con voz temblorosa. Sí, patrón, respondió Mateo. Como muchos aquí, cargamos ese secreto por décadas, pero al ver hoy al señor Loyola, ya no puedo callar. Otros trabajadores antiguos de El Mirador comenzaron a hablar, confirmando partes de la historia y sumando detalles que solo los testigos conocen. Era como si una presa se hubiera roto, liberando de golpe la verdad que tanto tiempo estuvo oculta. Ignacio parecía aturdido. Toda su vida había admirado a su padre como un hombre implacable, pero justo, un constructor de imperios, un visionario. Ahora tenía que enfrentar otra realidad, la de un hombre que destruyó vidas por ambición. Yo no sabía, murmuró casi inaudible. Héctor lo observó largo rato antes de responder. Creo en ti, Ignacio. Eras joven cuando todo ocurrió. Hizo una pausa y añadió. No vine aquí para culparte por los pecados de tu padre. Entonces, ¿por qué?, preguntó Ignacio levantando la mirada. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Por justicia, respondió Héctor con sencillez. No solo para mí, sino para todos los que sufrieron en silencio durante años, para que la verdad salga a la luz. Y sí, también por redención, para que Héctor Loyola pueda finalmente descansar en paz, sabiendo que su nombre fue limpiado. Un profundo silencio siguió a sus palabras. El viento soplaba suave por los campos de El Mirador, llevando el aroma de flores silvestres que crecían en la llanura. A lo lejos, el negro relinchó suavemente, como si hiciera su propio comentario. Lentamente, Ignacio volteó hacia Héctor. Señor Loyola,
dijo con respeto formal, no puedo deshacer lo que se hizo. No puedo devolverle los años que le robaron ni borrar el sufrimiento que mi familia causó. Hizo una pausa, tragando saliva. Pero puedo ofrecer justicia, aunque tarde. Ignacio extendió la mano hacia Mateo, quien entendió al instante y le alcanzó un talonario de cheques. Con las manos un poco temblorosas, Ignacio llenó un cheque y se lo entregó a Héctor. $500,000, como prometí en el desafío que ganaste sin discusión. Héctor miró el cheque, pero no lo tomó de inmediato. No vine por el dinero, Ignacio. Lo sé, pero un trato es un trato, dudó Ignacio, como si las próximas palabras le costaran. Quiero invitarte a regresar a El Mirador, no como visitante, sino para tomar el lugar que siempre debió ser tuyo. Un murmullo de sorpresa recorrió a la multitud. ¿Qué es exactamente lo que propones?, preguntó Héctor, con cautela. La parte este de El Mirador, respondió Ignacio. La zona que antes era tu hacienda, Esperanza. Quiero devolvértela junto con recursos para que la reconstruyas y para que el nombre Loyola vuelva a ser sinónimo de excelencia en caballos, como siempre debió ser. Héctor se quedó inmóvil, con el rostro inexpresivo. Por un momento pareció que rechazaría la oferta. Pero luego, lentamente, extendió la mano y tomó el cheque. Acepto el pago por el desafío, dijo. Sobre la otra oferta, necesito tiempo para pensar. Ignacio asintió, comprendiendo. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con un solo gesto o en un solo día. Tómate el tiempo que necesites, respondió. Entonces, para sorpresa de todos, incluso de él mismo, extendió la mano derecha en señal de paz. Espero que algún día puedas perdonarme, señor Loyola, dijo. No por lo que hice, sino por lo que permití que continuara, incluso sin darme cuenta. Héctor miró la mano extendida durante largo rato. En sus ojos pasaron las sombras de años perdidos, el eco de sueños destruidos y el fantasma de la familia que nunca volvió a ver. Pero también había algo más, una chispa de esperanza, pequeña pero constante, como la primera estrella en un cielo oscuro. Lentamente, extendió su mano y apretó la de Ignacio. El perdón es un camino largo, Ignacio, dijo suave, pero hoy dimos el primer paso. Un suspiro colectivo recorrió la multitud, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración sin darse cuenta. Algunos estaban visiblemente emocionados, otros intercambiaban miradas cómplices, como si una antigua maldición se hubiera roto al fin. 6 meses después, la hacienda Esperanza volvía a levantarse en las tierras que alguna vez fueron suyas por derecho. Pero no era la misma Esperanza de hace 30 años. Era más grande, más moderna, con instalaciones que combinaban tradición e innovación. En el centro de la propiedad, un amplio picadero albergaba una escuela de equitación donde jóvenes de la región aprendían las técnicas antiguas y respetuosas que hicieron de Héctor Loyola una leyenda viva. En un establo especial, el Negro, ahora llamado simplemente Vivaz, disfrutaba de una jubilación cómoda, permitiendo ocasionalmente que Héctor lo montara en demostraciones para los alumnos. Una placa en la entrada decía, Escuela de Equitación Loyola Mendoza, donde tradición y futuro cabalgan juntos. No era solo un juego de palabras. Era la prueba de que las heridas antiguas pueden sanar, y que enemigos pueden convertirse en aliados cuando la verdad y la justicia prevalecen. Héctor nunca volvió a encontrar a su esposa ni a sus hijos. Las décadas habían llevado a Carmen a un nuevo matrimonio en otra provincia, y sus hijos, ahora adultos con familias propias, crecieron creyendo que su padre era el criminal que todos señalaban. Eran heridas que quizá nunca sanarían por completo. Pero en las mañanas despejadas, cuando Héctor veía a sus jóvenes alumnos aprender a comunicarse con los caballos,
con respeto y paciencia, sentía en su corazón una paz que jamás pensó volver a encontrar. Ignacio, que al principio se mantuvo alejado de esa nueva esperanza, poco a poco se convirtió en una presencia constante, aprendiendo del hombre que un día su padre había destruido. En una tarde especialmente hermosa, cuando el sol comenzaba a ocultarse sobre las llanuras, Héctor e Ignacio caminaban lado a lado por la propiedad, observando los avances del nuevo centro de entrenamiento. ¿Sabes, Ignacio?, dijo Héctor, rompiendo un silencio cómodo. Durante años alimenté mi odio hacia los Mendoza. Era lo único que me mantenía vivo en ciertos días. Ignacio asintió, respetando la brutal honestidad del viejo domador. ¿Y ahora?, preguntó con vacilación. Héctor miró hacia el horizonte, hacia el sol que moría solo para renacer al día siguiente. Ahora entiendo que vivir para el odio es otra forma de prisión. La verdadera libertad viene del perdón. Sonrió al ver a un grupo de jóvenes alumnos acercarse, creando algo nuevo a partir de las cenizas de lo que una vez fue destruido. Los dos hombres siguieron caminando hacia el grupo que se acercaba. Desde lejos, quien los viera podría pensar que eran solo dos viejos amigos compartiendo historias al final del día. Nadie imaginaría la tortuosa jornada que los había llevado hasta ahí, los años de dolor y resentimiento, la redención arduamente conquistada. Pero tal vez era precisamente eso lo que hacía la escena tan poderosa, la prueba viva de que incluso de los corazones más heridos pueden hacer la fuerza para perdonar, reconstruir y esperar. Y mientras el último rayo de sol se desvanecía en el horizonte, la Hacienda Esperanza jamás había hecho tanta justicia a su nombre. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si alguna vez sentiste que estabas al borde de rendirte, pero alguien decidió no dejarte solo, entonces tú también formas parte de esta historia. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué momento te conmovió más? ¿La lucha del caballo? ¿La valentía del viejo Héctor? ¿O la fuerza del perdón y la esperanza? Si crees que el amor y la justicia aún pueden transformar vidas, regálanos un like con el corazón. No olvides suscribirte para acompañarnos en más historias reales de lucha, redención y segundas oportunidades. Porque a veces, las mejores historias no se cuentan con palabras. Se escriben con actos de amor, con perdón y con el coraje de seguir adelante.